¿Vale? Y entiendo, igual ustedes, yo no he de ver algo, ustedes no han de ver algo, respeto tu punto de vista, mi punto de vista, cada quien tiene la verdad, no pasa nada, somos amigos, ¿sale? Y estoy bien relax. Pero ese día del pinche Pokémon Añil, y no estoy diciendo Cindy, no, estoy diciendo el Pokémon Añil, estaba bien encabronado, ese día sí me enojé para que vean, sí me hizo daño, me sentí mal, sí me sentí mal. No, yo te quiero mucho, honestamente, Cindy. Has hecho mucho por el canal. Y lo que tú gustes, realmente, Cindy. Lo que tú gustes. Yo no te puedo pedir, Cindy, todo lo que has hecho y todavía pedirte algo, no. No. ¿Sale? Lo que tú gustes. Lo que tú gustes, Cindy, adelante. ¿Sale? Muy bien. Sigo leyendo. Dice Cindy. A ver, Pokémon con pistolas. Dice Yordo Platino. Ajá, Platino. Platino era la tercera versión. Si hasta eres Diegomon. Sí, claro. Yo me puse Diegomon porque yo repito mi historia de origen. A mí, cuando el último año que jugué BGC 2016, que estaba la Omega Rubí Alfa Zafiro, ese fue mi último torneo. Y lo organicé yo y yo no participé. Pero con eso yo me dije, dedico este torneo que estoy organizando yo, oficial de la Play League de Pokémon BGC, como mi despedida en un hobby que me dio muchas alegrías desde Pokémon Esmeralda. Jugué BGC. Me dio muchas alegrías. Literal, creo que es 2003. 2003, fíjate. Yo jugué BGC desde el 2003 hasta el 2016. ¿Cuántos años me aventé? 13 años de competir Pokémon BGC. Ya llevo 8 años retirado. Por eso es que ustedes me ven que juego y ya estoy perdido, güey. O sea, ya... No, pues... Oye, pero si jugabas, debes de rifarte un poquito más, ¿no? En el BGC. No. Estoy bien oxidado, ya se me olvidó todo. Honestamente, o sea, apenas si reconozco Pokés que conocí antes, pues di que es un milagro, la neta. Pero bueno. En el 2016, en el último año que yo jugué BGC, me acuerdo que yo conseguía los breeding a través del mago. El mago siempre hacía todo el trabajo. Honestamente, el mago era el breeder de los Pokémon. Y yo luego esos los cambiaba por cosas buenas. Entonces, como yo siempre tenía que intercambiar para obtener cosas para competir también, yo era el dealer, por así decirlo, para el mago y para mí, para que los dos pudiéramos competir. Hubo un chavo que se llamaba Jonathan, me acuerdo. Flaquito, alto, güerillo. Le decíamos el Guppy, no me acuerdo por qué, pero le decíamos el Guppy. Él fue el que me dijo, ¿qué onda, Diegomon? ¿No? Y yo me quedé. Y ya empezaba a hacer este canal, pero para subir las repeticiones de los torneos. Si ustedes van a los videos que primero subí, hay muchos videos de Smite y hay muchos videos de Pokémon BGC. Antes de Heroes. Entonces dije, pues le voy a poner al canal Diegomon. Y de ahí Diegomon, y él me decía Diegomon, y yo, pues le voy a poner Diegomon al canal. Y ya por eso le puse Diegomon. Por eso, ese es el origen del canal, Jordan, porque alguien me dijo Diegomon. Y dije, pues sí, estuve muy metido en eso de Pokémon, Diegomon. Diegomon, ya. Y también me decían, como decía el Travis, Diegomon es por mamón, ¿no? Y les digo, pues también. Dice el Reroll Cos, el Run and Bone no pro, es como el Radical Red, y el Radical Red no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Sí, no, honestamente, sí, no. Si son juegos así como para sufrir, si no aguanté el añil, nah. Yo sé, sí me motivo y digo, pues 2 juegos sería contenido para el canal, ¿no? Pero no, sí, yo el añil me recuerdo que lo sufrí muchísimo y me sentí mal y dije, no. Si es así, pues no, mejor no. Mejor el Palworld.
Ya me voy, va a decir Cindy. Ok, dice Cindy, dice, con que te lo pases bien, con que te pases los primeros 6 gyms, desbloqueas el primero y el segundo al pasar toda la liga. Ve un gameplay para que te dé una idea. Ok, voy a ver un gameplay, Cindy, ¿sale? Yo creo que después, porque ya es tarde. Ahorita nada más los termino de leer y nos vamos, ¿sale? La tercera generación, Diego, es Rubí y Zafiro. Ajá. Sí, Rubí, Zafiro y Esmeralda. Sí, sí. Sí, Rox. Dice, juégalo como si jugara un juego normal de la franquicia sin reglas ni nada, ¿ok? Tiempo ilimitado. O sea, sin no slog ni nada de eso. Dale, pues. Lo intentamos. O sea, no prometo terminarlo. Veo palo, me gustó mucho Cindy, pero no lo terminé porque pues nos salieron otras cosas. ¿Vale? Y la verdad es que disfruté mucho, por ejemplo, lo de la temporada de Fortnite, que se vino con Lego Fortnite y carreritas y eso. No paramos, ¿estás de acuerdo? Y se me olvidó palo y F. Entonces, ya honestamente no te quiero prometer, porque no me gusta. No me gusta quedarte mal, pues. Lo podemos probar, ¿sale? Lo probamos. Run and Bun, listo. Lo probamos, lo jugamos y a ver qué pasa, ¿sale? Y lo que tú gustes. Si no, también no hay problema, Cindy. Tú tranquilo. Dice, el añil no le llega ni a los talones. No mames. Chingas a tu pinche rolcos. Sácate con tus pinches juegos fanfiction, perro. Es mejor un juego así, pero de la Loli cristiana, ¿no, perro? Al menos. Pues sí, perro, ¿no? Dice, hay un hack room de Esmeralda que es de mundo abierto, pero ese está bonito. ¿A poco sí, perro? No, sí, les voy a ser muy honesto. A mí mi versión favorita es Esmeralda. Pero a lo mejor no por el mundo abierto, repito, no por la historia. Y esa sí la recuerdo. Y sí recuerdo a los personajes. El Steven mamadísimo con su... Primero en Rubí y Zafiro creo que tenía un Wailord, ¿no? Y luego también tenía un Milotic. Y también creo que ya en Esmeralda tenía un Metagross, ¿no? No recuerdo. Me acuerdo de cosas. ¿Sale? Pero la verdad la historia no recuerdo mucho. Sí recuerdo el mapa, pero no la historia. ¿Sale? Pero yo jugué, me gustó mucho Esmeralda. No por eso. A mí Esmeralda me gustó por la Battle Frontier. Por la frontera de batallas. O sea, por la torre de batallas. Por el edificio tal. Que eran batallas con diferentes mecánicas. Dependiendo del edificio. Joya de juego. Joya el Esmeralda. El Esmeralda. Chulada de juego. La verdad. Y no nada más era una torre de batallas, eran varios edificios con diferentes temáticas de combate, como post-game. O sea, era un DLC. Era un DLC en un juego, en pocas palabras. Chulada. Esmeralda, por eso para mí, GOTY de Pokémon. Y no por la historia. Si podemos decir que como final, el GOTY, para mí... Obviamente Kanto para mí siempre va a ser el mejor. En cuanto a historia, Kanto para mí. Pero uno de los mejores finales de Pokémon, el Escarlata. Me impactó mucho el final, me gustó mucho. El Escarlata, qué buen final, viejo. Me gustó mucho. No me lo esperaba, güey. Dice... Va que va. Si juegas con los del canal Pokémon MMO, no sé eso que sea. Es que honestamente no estoy enterado de muchas cosas de eso, Cindy. ¿Se puede jugar uno así? Sí. Lo probamos. Ey, están viendo el Pokémon medieval. ¿Es ese el MMO? Órale, pues lo probamos. Claro que sí, Cindy. Perdón, que voy un poquito atrás con los comentarios. ¿Podemos jugar con los del canal un Pokémon MMO? Claro. Lo que gusten. Lo que ustedes me sugieran, adelante. ¿Sale? Que juguemos juntos, claro, lo probamos, o sea, y listo. Y vemos qué pasa, ¿no? Por ejemplo, algo que probamos hace 1 año y medio, fue Fortnite. Lo probé por Spider-Man. Y mira, ya se quedó.
Star Rail, pum, bueno, ya no lo juego tan seguido en directo, pero lo juego. Dice, Pokémon con pistolas, no gracias, dice Cindy. Para eso mejor juego Fortnite, que es gratis, y mi Pokémon Black and White 2. Totalmente de acuerdo. No, yo sí. Fortnite. Ah, sí, yo sí. El pinche Palworld con pistolas, Cindy. A mí sí me gusta eso. El Pokémon con pistolas sí me gusta a mí. Y Minecraft aparte, porque puedes construir Pokémon, Fortnite, todo tiene, Cindy. Para mí es el juego premium. El Run and Bone se puede jugar como Pokémon normal, pero los que lo intentan jugar en Nuzlocke nunca lo pasan porque es imposible pasarlo en Nuzlocke. Órale. El Yordo XD. ¿Quieres que te diga que me sacó azul en la Liga Radical Red Extreme Pro? Ya con eso no te entran ganas ni de descargarlo. El reroll. Dice, a mí porque me gusta la dificultad, aunque sufro un buen, pero cuando me la paso, tremenda satisfacción que fue. Mira, yo antes era así, por ejemplo, con juegos como Mega Man 0, Mega Man X, son juegos que, ¿estás de acuerdo? No son fáciles, ¿vale? Y son de hecho no de RPG, no te dan chance de pensar una estrategia. Son juegos de habilidad y que son extremadamente difíciles, los Mega Man. Yo también pensaba así y los jugaba y sí, me sentía muy bien y ay, güey, soy bien chingón, ¿no? Pero tenía el tiempo. Ahorita Reroll Coach no puedo practicar tanto. Ahorita, por ejemplo, el único juego al que sí hice esta excepción es Vampire Survivors. Me gusta mucho. Y no es... honestamente no es tan difícil tampoco el Vampire Survivors. Pero sí le he dedicado tiempo extra aparte del directo y me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero ya no tengo ese tiempo como para siempre, ¿sí me entiendes? No puedo hacerlo. ¿Qué dice? Para los que quieran ver cómo juega Degu Pokémon Añel. Lo voy a poner aquí. Ya lo puse como destacado, Cindy. Exacto, Yordo. Degu para los Slant. ¿Por qué? ¿Yo por qué? Degu para el Rage en los Slant. Oye, está jalada. No mames, es que ese pinche juego, neta, Yordo, ni el Unite me hace enojar tanto como ese pinche juego, güey. No mames, eso, güey, con razón. Muchos güey se quedan estériles jugando este pinche. Esos Nuzlocke y esos güey, esos güeyes ya castrados. No químicamente ni físicamente. No, castrados psíquicamente, güey. Porque, no mames, está muy feo, güey, eso. Muy feo esos pinches juegos. Se pasan ustedes. A mí me gustaría un torneo. Me gustaría ir a un torneo oficial de Pokémon. Te soy honesto, Rirolcos. Yo de las mejores experiencias en los videojuegos fueron yendo a esos torneos. Y no nada más de Pokémon. Participé porque se hacían torneos de Pokémon y aparte se hacían los de Smash. Entonces si me eliminaban en cuartos, en octavos de final, luego me iba al torneo de Smash. Y jugué. Y ahí de hecho fue donde viví uno de los momentos más emocionantes, yo creo, si puedo decir, hasta de mi vida. No digo el más, pero de los más emocionantes de mi vida. Porque fue cuando estaba ya en semifinales. Ni siquiera fue en finales, fue en semifinales, me acuerdo. Me acuerdo que me quedé, yo era Peach, me quedé contra un Fox. Iba perdiendo y todos, Peach, porque la verdad es que el Fox me estaba destrozando. Pero sí, ya le había hecho más de 50 de daño. Estábamos jugando Melee. Era la época de Melee. Yo ya tenía 100 y tantos de daño. Me acuerdo que hice el GG Easy Comeback, como dice el pinche Antonio. Le metí la sombrillita abajo del escenario y le pegué. Y lo hice volar. Me dio el tiempo suficiente para recuperarme. Él fue hacia mí queriéndome hacer la patada hacia arriba en el borde del escenario para rematarme y aventarme para arriba, ¿no? Pues lo que hice fue subir hecho bola, aventó la patada,
obviamente le pegó a mi escudo. Hice dodge en ese momento. Bueno, no le pegó al escudo porque hice dodge. Falla en pegarme, hago el vestido hacia abajo. Le hago más daño con el vestido hacia abajo y lo saco del escenario y le gano, güey. Con más de 100 de daño, él tenía 50. Me iba a ganar. Güey, y todos, bitch. Y cuando cae, güey, yo la neta ya estaba bien emocionado. Todo el mundo, era un auditorio grande. No estoy hablando de un saloncito aquí de la escuela. No. Estoy hablando de un auditorio grande. El mago les puede contar el tamaño del auditorio. Se llama el auditorio. Lo pueden buscar en internet, en Google. Era el auditorio Naucali en Naucalpan. Está grande. Imagínate los gritos. Pitch. O sea, como ni siquiera en los torneos que hemos visto las reacciones de los güeyes que se enojan. Eso es en un saloncito chiquito, en un local chiquito. No. Estoy hablando de un auditorio grande, güey. Como uno de básquetbol. Ándale. Para que me digas. Para que me entiendas, era como un auditorio del tamaño de unas gradas de básquetbol. O sea, era yo creo que más de 100 personas gritando pitch. Y gano y todos. Y yo así de no mames, we are the champions, güey. Fue una de las sensaciones más chingonas que he vivido en mi vida. Te lo puedo decir, Rirolcos, que participar en los torneos y que te vaya bien en algún momento. Momentos como eso te marcan de manera muy positiva. A mí lo hizo Smash, de hecho. De hecho, lo hizo Smash. No, en Pokémon no, Smash. Pero en Pokémon disfrutaba mucho ir a los torneos. Me gustaba mucho ver las estrategias que la gente... Porque en ese tiempo, recuerden, no había juego en línea. En Esmeralda no había juego en línea. El pelear de esa manera en los torneos era la manera en la que aprendías nuevas estrategias realmente. Y del propio juego, nada más. Qué grande el Guppy, dice el Yordo. Sí, el Guppy. Y bueno, perdón que vaya atrás de los servidores. Ya me voy a apurar para ya irnos a dormir porque ya es tarde. Son las 12:51. El Wallace era el campeón. ¿Wallace? Steven era el cuarto, ¿no? Y Wallace era el campeón. Ajá, él era el que tenía la ballena, ¿no? Ya me acordé. El Esmeralda ni tiene Steven de campeón, pero al Pluvio, ¿no? Ah, sí, cierto, güey, el Pluvio. No mames, el chingón era el Steve, el Steven, ¿no? Ese era el chingón. A mí me gustaba más Steven de campeón, a mí también. El MMO es un juego multijugador que se puede jugar en servidores, ok. Pokémon Mundo Abierto en Minecraft. Para eso el mundo de Pixelmon y ya le agregó mods que quiero. Pero con gráficas, pero Cindy, es con gráficas de última generación, sin tener cara de cuadro o cara de cubo. Y Genshin, Cindy, Genshin. Los Mega Man no los he jugado, pero sí les tengo ganas, son muy buenos. De hecho, hemos jugado Mega Man Battle Network. Bueno, los Mega Man Battle Network no son tan difíciles como eran los Mega Man 0 y los X. Esos sí están perros. Los 0. Jueguen el Mega Man 0. Ese está perrísimo, güey. Eso sí, se me hizo muy, muy perro el 0. Aparte le puedes agregar armas al Minecraft. En el Palworld también, Antonio. En el Palworld te puedes poner metralletitas, hachas, piquitos, espadas, snipers, arcos. Genshin, Antonio, Cindy, Genshin. Dice, aparte, pon los últimos minutos del directo del Añil. No, ni me quiero acordar. No, ya es tarde, vamos a dormir ya. ¿No hubo videos de eso del Añil? ¡Ah, chinga! Tuve, pinche Añil. Estaba bien encabronado, Yordo. No, ese pinche juego, no mames, sí me acuerdo que ese día estaba pero bien encabronado, güey. Creo que nunca en todo lo que llevo del canal estuve así de enojado, nunca. Y eso que en algún momento me hicieron enojar gente que yo quería mucho, por eso me enojo, porque
había gente que yo quería mucho y que hacía cosas muy deshonestas en cuanto a la Mino. Ya lo he platicado algunas veces. Engañando a gente, hablando puras mensadas, y eso sí me encabronó, que lo hiciera gente que yo quería mucho, que nada más vieran pues por su propio beneficio y con fines de lucro. Pues ahí estuve enojado, pero no tan encabronado como en el Pokémon Añil. En el Pokémon Añil, no, olvídalo. No, olvídalo, Yordo. Ahí sí me enojé muy feo. Y yo digo que tal vez sí, yo siempre necesito hablar cuando estoy enojado, porque si no, me lo trago y me siento mal. Yo si me lo trago, me siento mal, o se me queda el enojo para toda la vida. Como ejemplo, y ve el Pokémon Añil, me acuerdo que me desahogué y ya se me quedó el enojo con ese pinche juego. Pero pues ahorita relax, ¿no? Obviamente. No hubo videos, nada, ¿para qué voy a estar haciendo videos de eso? Yo bien encabronado yo. Dice, los Pokémon del Pixelmon se ven bien según recuerdo. Pero Antonio, tienen gráficas cuadradas. Yo estoy hablando de Palworld. Palworld tiene las gráficas de la última generación. Increíble, Antonio. Bravo, Genshin, Antonio. Genshin. Dice, si quiero un juego con gráficos bonitos, tengo Genshin y Honkai. Sí, Cindy, pero el Palworld es Genshin, Star Rail, Fortnite, todo junto. No necesitas tener instalados diferentes juegos. Todos están juntos en un solo juego. Nada más, podrías tener toda esa alegría en un solo juego. Genshin, Genshin, bravo. ¿Y Palworld no te llama? Sí, a mí sí, honestamente, Yordo, yo a mí Palworld sí me llama la atención, sí me gusta. A mí sí me gusta. A mí Minecraft ya no me gusta. No, es que, y por más que yo veo que por ejemplo, esta Land fue una serie que tuvo mucho éxito en el canal y que yo veo que les gustó mucho. Por más que es eso, a mí pinche Minecraft no me gusta, ya no me gusta. O sea, nunca me llamó la atención, de repente le agarré el gusto. Sí, me empezó a gustar un poquito, pero me aburro. O sea, ya hicimos lo que... Ya me aburro. Prefiero prefiero otras cosas, pues. Dice Cindy, con Minecraft puedes poner mods de pistolas, pero se ve cuadrado, Cindy. Mejor Palworld. En Palworld puedes jugar como en Genshin, explorar de manera infinita, meterte al agüita, nadar, pero aquí no te ahogas como en el Genshin. Aquí no te ahogas. Aquí tus pokés te llevan en el agua y también puedes volar. No llevas un planeador. Pero también puedes llevar un planeador. Pero si tú quieres volar, también puedes volar con los Pokémon, Cindy. Genshin. Dice... Sí, pero no tengo espacio igual que con el Ark, dice el Antonio. No, pero yo decía que cuando estaban en el auditorio, digo, si no había videos. No, Yordo. Eran del 2003, Yordo. Todavía no había ni teléfonos que grabaran. O sea, teléfonos que grabaran video, no había. Hablo del 2003, Yordo. O sea, la tecnología estos últimos 20 años ha avanzado muchísimo. La verdad es que no hay... De esa época no hay videos, Jordi. Y yo no tenía cámara. Antes eran cámaras así. Llevar tu cámara. De esas grandes. Para grabar video. Y dependiendo de usuario se pueden poner shaders. Pero se ve cuadrado, Cindy. Pero en game... ¡Ya, Begu! Está bien, pues ya. Dice... Pero con pistolas. Dice Cindy. Dice, pero es una poción de regeneración o manzanas de bloques. Genshin, Cindy, pero en Palworld la felicidad es infinita, ya que puedes poner a trabajar a tus pals. O sea, en otro universo se llaman Pokémon. Los puedes poner a trabajar, hacen tu casa, hacen tus pociones. Tú no necesitas hacer nada más que esclavizar más pals.
Como en Genshin, Cindy. Pero mejor, porque todos ellos, tus esclavos, lo hacen por ti. Tú no haces nada y tú solo disfrutas de las batallas, te diviertes, peleas contra los jefes, exploras el mapa como en Genshin, Cindy. Y aquí no planeas, sino vuelas con los Pokémon. O no nadas. Aquí surfeas con los Pokémon. Pero no se llaman Pokémon, se llaman Pals. Y con esto me despido. Genshin el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, pero ya. Nos vemos el día de mañana. Mañana seguimos ganseando, seguimos platicando. Me gustó mucho la plática de hoy. Hay que seguir haciéndolo. Me gustó mucho. Me gustó tanto que se me fue la noche y es la 1 de la mañana. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Espero se la hayan pasado bien. Ya tenemos videos. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, pues en directo, ¿no? Cuídense mucho, me gustó mucho la plática. Espero les haya gustado. Buen directo a todos, me gustó la buena vibra, me gustó platicar. Hay que hacerlo más seguido, pues lo estamos haciendo más seguido, ¿no? Dale like, recuerda. Dale like a los videos diarios. Suscríbete y pues creo que ya, ¿no? Déjame poner unos anuncios, pero no se vayan. Déjame poner unos anuncios ahorita. Ya no hay anuncios durante el directo. Deja poner unos anuncios ahorita. Y recuerden, échenos la mano con su superchat, sus membresías del canal y todo ese desmán. Que estén muy bien, nos vemos el día de mañana. Un abrazo a todos y saludos. Como en Genshin.